Cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial en 1918, las potencias vencedoras del conflicto realizarían el llamado Tratado de Versalles, el cual le pondría grandes limitaciones a las ramas militares de la recién formada República de Weimar, en donde la marina fue una de las más afectadas, limitándose el peso de las embarcaciones, así como su número, y el hecho de no poder construir barcos nuevos, a menos de que los más antiguos cumplieran los 20 años de servicio, lo que provocó que la misma fuera decayendo hasta ser tan solo una mera sombra de lo que llegó a ser la Armada Imperial. Pero los alemanes no estaban dispuestos a respetar el tratado, por lo que apenas unos años después de la finalización de la Gran Guerra, los alemanes continuarían con el desarrollo de tecnología militar, así comenzando a rearmarse nuevamente, para prepararse para la guerra, que estaban a punto de desatar en un futuro. Hola a todos gente de YouTube, y bienvenidos a un nuevo video para el canal, y después de un tiempo volvemos a hablar de nuevo, de una embarcación de origen alemana, y una de las más importantes con las que contó Alemania al inicio de la guerra. Sin más que decir, les presento al crucero pesado Deutschland, quien fue el líder de su clase, compuesta por 3 hermanos, sirviendo primero, cabe recalcar, en la llamada Reichsmarine, para posteriormente servir en la recién formada Kriegsmarine, en donde prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo una amplia carrera, sirviendo prácticamente de principio a fin durante la guerra. Como habíamos mencionado al principio del video, los alemanes, a pesar de las restricciones, ya estaban planeando la construcción de nuevos navíos de combate, y en el momento en que el acorazado Preuse había cumplido los 20 años de uso, el Tratado de Versalles le permitió de manera legal a los alemanes la construcción de un nuevo navío para reemplazarlo, pero que el mismo no debía superar las 10.000 toneladas de peso, algo que los alemanes no desaprovecharían, nombrándolos como Panzerschiffe, que en español significa buques blindados. Sin embargo, la construcción de los Panzerschiffe de la clase Deutschland fue muy criticada por los políticos alemanes del momento, viendo el proyecto de construirlo como un desperdicio de fondos, y que había otras necesidades más importantes, en las cuales gastar esos fondos. Ante esto, su encargo fue retrasado hasta 1928, cuando se realizaron las elecciones políticas, obteniendo en las mismas apoyo a favor de su construcción y a favor de un nuevo diseño, que debería ser ligero, para cumplir con las especificaciones del tratado, pero que a su vez, que estuviera fuertemente blindado y fuertemente armado, de esa manera acuñándose el término de Panzerschiffe, siendo algo que no le agradó a países como Gran Bretaña o los Estados Unidos, los cuales intentarían impedir esto, pero los mismos no podrían hacer nada en contra del proyecto, puesto que Francia se oponía en modificar el Tratado de Versalles, ya que lo que los alemanes querían construir no violaba las leyes del tratado, por lo que los alemanes tenían vía libre para comenzar su construcción. Comenzando su construcción el 5 de febrero de 1929, en el astillero Deutsche Werke, siendo botado al mar el 19 de mayo de 1931, en donde el mismo comenzó a deslizarse por la rampa antes del bautismo oficial, es decir, el barco se botó a sí mismo. Finalmente el buque entró en servicio en la Reichsmarine el 1 de abril de 1933. Cabe recalcar que para el ahorro del peso, durante su construcción se utilizó la técnica de soldadura, en el 80% de su estructura, en vez de la técnica tradicional de remaches, lo que permitió una reducción del casi 15% del peso del casco, lo que a su vez permitió aumentar aún más, tanto el blindaje como el armamento total. Entrando en servicio con las siguientes características generales: un desplazamiento estimado de 12.600 toneladas, pero con una carga máxima de 14.520 toneladas. Una eslora de 186 metros de largo. Una manga de 20,69 metros de ancho. Un calado que ronda los 7,25 metros. Una velocidad máxima de unos 28 nudos, que son alrededor de 52 km por hora. Un rango operativo de unas 10.000 millas náuticas, que serían casi 19.000 kilómetros, a una velocidad media de unos 20 nudos, que son 37 kilómetros por hora. Este rango era posible debido a las 2.710 toneladas de combustible diésel que transportaba.
Aunque el Tratado de Versalles limitaba el desplazamiento de los barcos alemanes, no lo limitaba en cuanto al armamento que los mismos pudieran montar, pues tanto el Deutschland como sus hermanos menores, el Admiral Scheer y el Admiral Graf Spee, poseían un armamento muy sorprendente y sobresaliente para sus singulares características, contando el Deutschland con un armamento principal, compuesto por 6 cañones de 28 centímetros, en 2 torretas triples, una al frente y la otra en la parte trasera del crucero. 8 cañones individuales de 150 milímetros, como batería secundaria. Antes de seguir quisiera aclarar que su armamento antiaéreo, que voy a mostrarles a continuación, fue siendo mejorado con el paso del tiempo, por lo tanto también contaremos esas mejoras. 3 cañones antiaéreos de 88 milímetros, pero en 1935 se le cambiaron a 6 cañones de 88 milímetros, y aunque eran del mismo calibre, los últimos poseían mejores prestaciones. 6 cañones antiaéreos de 105 milímetros, instalados en los años 40 en reemplazo de los cañones de 88 milímetros. 4 cañones antiaéreos de 37 milímetros. 10 cañones antiaéreos de 20 milímetros, incrementados hasta las 28 piezas de 20 milímetros, con el paso del tiempo. Así como también se le instalaron 4 cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros, como un reemplazo de las armas más ligeras. 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, en 2 montajes cuádruples ubicados en la popa. Un hidroavión Heinkel HE-60 para el reconocimiento, reemplazado tiempo después por una Rada R-196. Y una catapulta para desplegarlos. Cuando el Deutschland entró en servicio, dedicaría bastante tiempo a las pruebas de mar, mayormente en pruebas de velocidad, realizando tiempo después una serie de viajes de buena voluntad a zonas como Gotemburgo, en Suecia y Edimburgo en Escocia. Durante 1935 el barco realizaría entrenamientos de larga distancia, en los cuales llegó hasta aguas del Caribe, así como aguas de Sudamérica, siendo durante este mismo año cuando se le instaló al Deutschland una catapulta con un hidroavión para el reconocimiento, siendo uno de los primeros en la flota en hacerlo. Ya para los años de 1936, el Deutschland junto a su hermano, el Admiral Scheer, que apenas había entrado en servicio activo, realizaron un crucero por el Atlántico Central, que llegó a una parada de escala en la isla portuguesa de Madeira. Sería durante estos años, que a los integrantes de la clase Deutschland, se los comenzó a llamarlos por parte de la prensa británica como, acorazados de bolsillo, debido a su poderoso armamento, y su modesto desplazamiento. El Deutschland no vería acción hasta el estallido de la llamada como Guerra Civil Española, en donde el Deutschland sirvió a favor del bando nacionalista liderado por Francisco Franco. El barco durante esta cruel guerra civil, realizó varias patrullas de no intervención, en donde sus funciones comunes eran de evacuar heridos, así como de proteger navíos mercantes alemanes, realizándose más de 4 de estas patrullas. Más tarde, el 24 de mayo de 1937, mientras el barco se encontraba en el puerto, fue atacado por bombarderos republicanos, lográndose salvar por el fuego antiaéreo de sus escoltas, aunque fue atacado en otro puerto el 29 de mayo de nuevo por bombarderos republicanos, siendo 2 de ellos unos SB-2 soviéticos, pilotados por pilotos soviéticos, logrando acertar 2 bombas en el buque, las cuales causaron un daño considerable, prendiendo fuego al combustible del hidroavión y posteriormente a las municiones de 150 milímetros. Este ataque costó la vida de 31 tripulantes y docenas de heridos. Sus daños, aunque graves, pudieron repararse al cabo de 10 días, y tras las mismas el Deutschland continuó con sus patrullas regulares, en protección de los navíos mercantes. En 1938, ya se comenzaban a soplar vientos de guerra, debido a las fuertes tensiones que se tenían entre Francia y Inglaterra, en contra de Alemania por lo que estaban ocurriendo en la crisis de los Sudetes. Ante esto el Deutschland tomaría posición en el Atlántico, para comenzar la cacería de barcos en caso de estallar un conflicto, pero el 29 de septiembre, se firma el Acuerdo de Múnich, y de ese modo, se evitó una guerra. O bueno, al menos lo haría por ahora.
Ya para marzo de 1939, el Deutschland sería el encargado de transportar al líder alemán, junto a una numerosa y poderosa escolta, hacia Lituania para que los mismos accedieran a entregar parte de su territorio, en concreto la región de Memel, a Alemania. Participando meses después en una serie de ejercicios en el Océano Atlántico, y tras concluir estos, el barco viajó a España a favor de visita, por la victoria de Franco en la Guerra Civil Española, regresando tiempo después, para continuar con los ejercicios, en donde se veían involucrados tanto barcos de superficie, como embarcaciones submarinas en ejercicios conjuntos. El 24 de agosto de 1939, apenas una sola semana antes de la invasión a Polonia por parte de Alemania, el Deutschland zarpa del puerto, para dirigirse hacia la zona de Groenlandia para tener la mejor posición para atacar a los mercantes del Atlántico. Para este punto, su antiguo hidroavión ya se había cambiado por uno más moderno y adecuado para su nueva tarea. Dado que se intentó negociar la paz con los aliados, no le darían orden al Deutschland de atacar a los mercantes, hasta el 26 de septiembre, momento en que el buque se había desplegado hacia la zona de las Bermudas y las Islas Azores. Localizando, y hundiendo a su primer carguero británico, el Stonegate, de más de 5.000 toneladas, hundiéndolo como se lo había indicado y como debería de hacerlo un corsario, deteniendo, y registrando los buques en busca de contrabando, antes de evacuar a toda la tripulación, para finalmente hundir el barco. Las actividades del Deutschland continuarían durante un buen tiempo, logrando capturar, detener, y hundir un par de embarcaciones, aunque el mal tiempo del Atlántico Norte dificultaría un poco sus operaciones. A pesar de haber burlado a varios buques británicos enviados a su persecución, la flota de incursión francesa, que tenía como buque líder, el acorazado Dunkerque, se dedicarían a la protección de los convoyes, en contra del corsario alemán, teniendo la orden de regresar a Alemania, llegando a puerto el 17 de noviembre, habiendo hundido a tan solo 2 buques de carga y capturando un tercero. Casi inmediatamente después de anclar en el puerto, fue reclasificado como un crucero pesado, y además se tomó una importante decisión, que era el cambiar su nombre, reemplazando el nombre de Deutschland por el nombre de Lützow. Siendo una decisión del propio líder alemán, puesto que sería catastrófico que perdieran otro buque como él, tal como le pasaría a su hermano gemelo, el Graf Spee, el cual se hundió por su propia tripulación en Montevideo, Uruguay, tras la batalla del Río de la Plata, por lo que sería catastrófico que ocurriera por segunda ocasión, más aún para un buque que llevaba el nombre de su nación, ya que sí señores, el nombre de Deutschland significa Alemania, en nuestro idioma español cabe aclarar, pensándolo además como una medida para confundir a los aliados, haciéndoles creer que el Deutschland seguía merodeando por el Atlántico. Un detalle curioso, es que su nombre de reemplazo era originalmente de un crucero de la clase Admiral Hiper, que habían vendido a los soviéticos. Su primera acción de real importancia, ya con su nuevo nombre, fue la llamada Operación Weserubern, la invasión a Noruega, en donde tuvo un buen desempeño al inicio de la campaña junto al crucero Admiral Hiper, teniendo la posterior tarea, de capturar la capital noruega, en Oslo, junto al crucero pesado Blücher, pero siendo hostigados por submarinos británicos antes de llegar al país nórdico. Cuando los alemanes se encontraban transitando el fiordo de Oslo lentamente, habían entrado en rango de los cañones costeros noruegos, que sin dudarlo 2 veces dispararon con furia sobre sus invasores, dando lugar a la batalla del estrecho de Drogar, en donde como pueden ver el Blücher, se llevó la peor parte, siendo atacado por proyectiles y torpedos desde las costas, lo que provocó su hundimiento y la pérdida de más de 1000 hombres. El Lützow tampoco se salvaría puesto que durante el transcurso de la lucha, había recibido varios impactos, que dañaron su torreta delantera, así como su cubierta principal, teniendo que abandonar de emergencia el fiordo. Sin embargo, esto no detuvo la invasión, y para el 10 de abril, Noruega se había finalmente rendido, siendo el Lützow enviado de vuelta a Alemania, aunque el submarino británico Spearfish había logrado acertar un ataque en su popa. Aún con los daños graves, el crucero pesado logró retornar a Alemania.
el Lutzow volvería al servicio para finales de marzo de 1941, y durante el transcurso del año se lo intentaría enviar a otra misión de corsario, pero durante el transcurso del intento de enviarlo fue atacado por numerosos aviones británicos, los cuales lo obligarían a volver a Alemania, durando sus reparaciones casi 6 meses, estando listo para el servicio para comienzos del año de 1942, destacándose en aguas noruegas durante un buen tiempo. Siendo en el mes de julio cuando se le encomendó al Lutzow el atacar el convoy PQ-17 con destino a Rusia, en conjunto con una cantidad de barcos, destacándose el acorazado Tirpitz, el crucero pesado Amiral Iper, el destructor Z-20 Karl Kalster, junto a otra gran variedad de navíos, partiendo el Lutzow el 3 de julio, aunque la escuadra alemana acabaría siendo localizada por los británicos, además de no encontrar el convoy, teniendo que retirarse y dejar el ataque del convoy a los submarinos y a la Luftwaffe. Mucho tiempo después, ya para diciembre de 1942, el Lutzow fue asignado para participar en la Operación Regenbogen, un ataque al convoy JW-51B, con destino a Rusia, quienes poseían una escolta británica. El crucero fue en compañía del crucero Amiral Iper, así como con un grupo de destructores, el día 31 de diciembre. Para el momento del confrontamiento, el Lutzow trató de disparar contra el convoy, pero unas condiciones climáticas nefastas impidieron esta acción, recibiendo órdenes de retirarse, y durante su retirada pudo observar que el Admiral Iper no la estaba pasando bien, puesto que él mismo estaba entablando combate contra las naves principales que componía la escolta del convoy, los cruceros británicos Sheffield y el Jamaica, quienes lo dejaron muy herido, y quienes habían hundido el destructor alemán Z-16 Friedrich Klopp, en la llamada Batalla del Mar de Barents. Ante esto el Lutzow se acercó a los británicos sin ser visto, disparando cuando tuvo la oportunidad, aunque sin muchos aciertos. Al ver esta acción, los dos cruceros británicos decidieron emprender la retirada por la abrumadora inferioridad de su armamento de cañones de 150 milímetros, ante el de los alemanes de 203 y 280 milímetros. Su retirada permitió a los alemanes del también retirarse de la zona y volver al puerto. Tras esta dura derrota, con un crucero dañado, un destructor hundido, y no haber tocado siquiera el convoy, el líder alemán, notablemente furioso por esto, ordenó desmantelar a todos los barcos de superficie, pero el jefe de la Kriegsmarine, el almirante Karl Donitz, lograría persuadirlo, y así convencerlo de mantener los buques de superficie activos. Tras lo sucedido, el Lutzow continuó prestando servicio en esta área durante 1943, en contra de los convoyes aliados que se dirigían a la Unión Soviética, siendo trasladado hacia el Báltico para finales de ese año, en donde fue víctima de numerosos intentos por hundirlo, tanto por torpederas y aviones británicos, fallando en cada uno de estos intentos, aunque siendo sometido a mantenimiento hasta comienzos de 1944, un año en donde ya se estaba dejando en claro que los alemanes ya estaban prácticamente derrotados. El Lutzow, debido a la alta presencia de aviones soviéticos, reforzaría su poder antiaéreo, reemplazando las armas más ligeras por cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros, para una mejor protección. Para este punto del conflicto el Ejército Rojo presionaba sin detenerse al ejército alemán, siendo en el mes de octubre de ese mismo año cuando los soviéticos llegaron a la zona del Báltico, siendo el Lutzow, el crucero Prinz Eugen y varios destructores y buques menores, tendrían la tarea de atacar a las tropas soviéticas en apoyo a sus tropas en tierra, realizando esta tarea durante casi un mes, en donde el Lutzow alcanzó la cifra de más de 400 disparos, realizados con su batería principal, aunque a pesar de sus esfuerzos, el Lutzow no logró impedir que el Ejército Rojo lograra expulsar a los alemanes de la zona. Ya para finales de 1944, y principios de 1945, el Lutzow volvió a convertirse en blanco de numerosos ataques aéreos británicos, que intentaban lograr su hundimiento, obteniendo por fin éxito el día 16 de abril de 1945, cuando alrededor de 18 bombarderos pesados Lancaster, armados con enormes bombas de 1000 libras, lograron acertar 3 de estas bestias al crucero, las cuales le produjeron un daño estructural al barco, lanzándose además varias bombas, llamadas bombas Talboy, de 12.000 libras de peso, las cuales eran conocidas por ser las causantes del hundimiento del acorazado Tirpitz, en noviembre de 1944.
Las gigantescas bombas no alcanzaron a Lutzow, pero lo que sí lograron, fue que una explotara a un costado del barco, abriendo una gran vía de agua, que causó que gran parte de la zona inferior del barco quedara inundada, y a pesar de quedar tan dañado y prácticamente hundido, sería la poca profundidad del puerto, lo que hizo que el barco aún pudiera ser utilizado como batería de artillería fija, contra el avance soviético, desempeñando esta función durante los meses siguientes, hasta quedarse sin munición de sus camiones principales. Para el 4 de mayo de 1945, se trataría de realizar un intento de volar el barco con explosivos, pero un posterior incendio acabaría por prender las cargas antes de tiempo, dejando muy dañado al maltrecho Lutzow. En ese mismo mes de mayo, la Segunda Guerra llegaba a su finalización, siendo los restos del Lutzow entregados a los soviéticos, como un trofeo de guerra. Durante muchísimo tiempo, el destino preciso del Lutzow quedó como un misterio, como casi todos los barcos que quedaron bajo poder soviético. Algunos historiadores afirman que el mismo fue reflotado en 1947 por los soviéticos, y desguazado entre 1948 y 1949. Otros historiadores afirman que en realidad el navío se hundió frente a Kolberg, y declararon que el Lutzow, que había sido desguazado, era en realidad aquel crucero de la clase Admiral Hiper, que los alemanes habían vendido a los soviéticos en 1940, puesto que poseía el mismo nombre que nuestro protagonista al momento de su venta. Aunque en el año 2000, el historiador Hans-Georg Bracher había examinado varios archivos soviéticos de su momento, y lo que descubrió fue impactante. Resulta que el Lutzow había sido hundido por los soviéticos, como parte de una serie de pruebas de armamento, en el mar Báltico, más precisamente en la zona de Świnoujście, en Polonia, que era un territorio que se encontraba bajo dominio de la Unión Soviética. En el momento del hundimiento del Lutzow, el 22 de julio de 1947, en aguas polacas. Ya para concluir, podemos decir que, el Deutschland, o Lutzow, o como ustedes mejor quieran llamarlo, fue un buque que contó con una historia operacional, mucho más extensa y exitosa, que las de otros barcos de la Kriegsmarine, con características claramente superiores, pudieron obtener, puesto que este crucero pesado, o acorazado de bolsillo, por parte de la prensa británica, fue uno de los mejores barcos con los que contó Alemania, antes y durante el conflicto, no destacándose en el papel de corsario, como sus hermanos menores sí lo hicieron, pero él mismo demostró tener una buena utilidad, ya que se lo utilizó desde el principio, hasta el amargo final, en mayo de 1945. Dejándonos algo muy en claro, y es que los alemanes nunca tuvieron tan solo 6 años para prepararse para la guerra, como erróneamente se cree, sino que los mismos habían comenzado a reequiparse desde el segundo uno, en que el Tratado de Versalles se había estabilizado, siendo un claro ejemplo de esto, los barcos que más tarde serían conocidos como acorazados de bolsillo, los integrantes de la clase Deutschland, quienes llegaron a ser los buques de combate más modernos del mundo, en su momento de puesta en servicio, los cuales eran buques desarrollados, construidos y votados, mucho tiempo antes de que los alemanes comenzaran sus campañas por Europa y África, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno chicos, creo que hasta aquí llegaremos con el video del día de hoy. La verdad que este video sí que estuvo un poco largo, incluso más de lo que yo esperaba. No olviden que si les gusta el contenido, le den like y se suscriban al canal. También quiero proponerles que visiten la sección de comunidad del canal, ya que por ahí estaré subiendo avisos de futuros proyectos y de varias noticias. Sin más que decir, agradezco su presencia, y ya nos volveremos a ver en un futuro video.